Bienvenidos a nuestra sesión de aprendizaje semanal. Espero que todos hayáis tenido una excelente semana. Mi nombre es Daniel Vigos y hoy, junto con Héctor y Abhishek, vamos a hablar sobre los Palette Assets. Hablemos sobre el propósito de esta sesión y también sobre la agenda. La sesión trata de enseñar sobre los activos en general en Polkadot y Substrate y también de profundizar en la Assets Palette. Y hablando de la agenda, primero voy a proporcionar una visión general sobre los activos, luego hablaremos sobre los Palette Assets y mostraré algunas dependencias con otras palettes y herramientas. Luego hablaré y presentaré cómo se utiliza en Substrate y Polkadot. Después Abhishek hará una demostración de los Palette Assets y luego tendremos a Héctor, quien realizará un recorrido por el código. Después del recorrido tendremos una sesión de preguntas y respuestas. Antes de hablar sobre los Palette Assets, hablaremos sobre los activos en general. Tenemos dos tipos de assets. En primer lugar, tenemos Fungible Assets. ¿Y qué son los Fungible Assets? Los Fungible Assets son aquellos en los que las unidades son intercambiables. ¿Qué significa esto? Para visualizar mejor qué son los Fungible Assets, usaré como ejemplo el dinero fiat. Imaginad los dólares estadounidenses. Imaginemos que tenemos un dólar estadounidense. Ese dólar estadounidense es igual a cualquier otro dólar estadounidense. Eso es lo que representan los fungible assets, que se pueden intercambiar y tienen el mismo valor. Por otro lado, tenemos non-fungible assets. Y con non-fungible assets, cada activo tiene su propio valor único. Por ejemplo, podemos pensar en activos que representan valores reales, como un activo que representa mi apartamento y otro activo que representa el apartamento de Héctor. Y nuestros apartamentos son diferentes. Entonces, nuestros activos que representan nuestros apartamentos son diferentes y no se pueden intercambiar. Hoy vamos a hablar sobre Fungible Assets y que los Fungible Assets están habilitados en el ecosistema de Polkadot con la Assets Palette. Antes de hablar sobre la Palette Assets en sí, hablemos sobre algunos términos. Con respecto a los activos, tenemos algunos procesos. El primer proceso, que se trata de la gestión de activos, jugando con activos en Substrate de Polkadot, es la Asset Issuance. La Asset Issuance es un proceso de creación de activos y minting de un suministro inicial y asignación de ese suministro al Asset Owner, el creador del activo. También tenemos la Asset Transfer. ¿Qué es la Asset Transfer? Es el proceso de enviar algunos activos de una cuenta a otra. También tenemos un proceso, un término llamado Asset Destruction. Entonces, el proceso consiste en eliminar, destruir activos de una cuenta o incluso de una cadena. Habiendo descrito algunos procesos y terminología, hablemos brevemente sobre los roles que están definidos dentro de la Palette Assets. Y el primer rol que viene en mente es el Asset Owner. Y al principio el Asset Owner es el creador del activo. Y con el rol de Asset Owner, la cuenta, persona o entidad puede administrar el activo. Y por ejemplo, puede establecer metadatos del activo que describiré más adelante. Y puede establecer roles que discutimos en ese momento. Además del Asset Owner, también tenemos el Asset Issuer. Y el rol del Issuer es responsable de la creación de nuevos activos de una clase específica. Además del Issuer, también tenemos un rol llamado Freezer. ¿Y qué significa congelar un activo? Es como bloquear, evitar que los activos se transfieran o se utilicen de alguna otra manera. Y el Asset Freezer puede congelar activos en una cuenta específica
o incluso puede congelar toda la clase de activos en la cadena. Además del Asset Freezer, también tenemos un admin. Es una especie de superusuario que puede realizar, por ejemplo, transferencias forzadas o descongelar cuentas, acciones que se realizan sin pedir permiso a nadie. Hemos cubierto algunos roles correspondientes a los activos. Entonces, ¿cuál es el punto de entrada al activo? Para empezar con los activos en cualquier cadena que use la Palette Assets, debemos crear un activo. Y para la creación de activos, lo único que necesitamos es proporcionar un identificador único para ese activo. Necesitamos establecer el administrador para ese activo. Y necesitamos establecer el saldo mínimo del activo. ¿Y qué es el saldo mínimo? El saldo mínimo es la cantidad mínima de un activo que se puede asignar a cualquier cuenta. Una vez creado un activo, debemos describirlo de alguna manera. Y el activo se describe mediante sus metadatos. ¿Y qué son? ¿Qué contienen los metadatos? En los metadatos podemos encontrar información sobre el nombre del activo. Podemos encontrar información sobre el símbolo del activo y también sobre los decimales. ¿Y qué son los decimales? En ese ejemplo concreto que podéis ver en mi diapositiva, los decimales se establecen en 12. ¿Qué significa eso? Los decimales se refieren a la precisión del activo. Una unidad de ese activo, es decir, una LSPA, se representa con esos decimales como un 1 seguido de 12 ceros. Esa es la precisión. Así es como trabajamos con las cantidades sin usar fracciones. Ahora hablemos sobre las características de alto nivel que habilita la Palette Assets. Como mencioné anteriormente, la Palette Assets permite a las personas, a los usuarios, emitir nuevos activos, mintear nuevos activos. También permite transferir esos activos entre muchas cuentas, introducir algún mecanismo complicado para las transferencias con otros activos. Hablaré sobre eso más adelante. Además, la Palette Assets permite de alguna manera destruir activos, deshacerse de ellos. También introduce algún tipo de asset management, como establecer metadatos, establecer restricciones, establecer el estado del activo. Esto se cubrirá más adelante. Y por supuesto, tenemos algunas funcionalidades para state querying. Con las state querying podemos verificar el saldo de una cuenta, es decir, cuánto del activo posee esa cuenta. También podemos verificar el suministro total de un activo, es decir, la cantidad total de activos que se han minteado en una cadena, y cosas por el estilo. La Palette Assets contiene 3 conjuntos de funciones llamadas dispatchables, que se pueden ejecutar mediante el envío de una transacción de una cadena. La primera acción se trata de crear un nuevo activo. Para la creación de activos, simplemente enviamos una transacción para crearlo y especificamos algunos detalles del activo. Y listo, tenemos un activo creado. Un punto importante aquí acerca de la creación de activos es que una cuenta que desea crear un activo necesita tener algo de dinero para pagar un depósito por la creación del activo. Además de la creación de activos, una cuenta normal puede transferir activos desde sí misma a cualquier otra cuenta. Y también tenemos las 3 últimas funciones especificadas aquí. ¿Y cuáles son esas funciones? Estas funciones introducen un mecanismo mediante el cual alguien más puede administrar nuestros activos en nuestro nombre. Por ejemplo, imaginad una situación sencilla. Me voy de vacaciones. Voy a estar tumbado en la playa. No me llevaré mi portátil ni mi billetera. Y realmente confío en Héctor.
Entonces, lo que le pido a Héctor es que pague mis facturas. Y lo que tengo que hacer es, en primer lugar, decir que confío en Héctor. Quiero que Héctor administre mi dinero. Y este es el objetivo de la función de ApproveTransfer. Y una vez que permito que Héctor administre mi dinero, Héctor puede transferir mi dinero con la función de ApproveTransfer. Pero, ¿qué pasa si pierdo la confianza en Héctor? Es decir, puedo cancelar esa situación. Puedo revocar ese derecho de Héctor de transferir mi dinero con la función de Cancel Transfer. Además de las funciones permissionless, tenemos algunas funciones, algunos extrinsics, que se ejecutan con un rol específico. Vamos a repasarlas. En primer lugar, lo que tenía en la diapositiva es el inicio de destrucción. Solo el Asset Owner puede hacerlo. Se trata de comenzar el proceso de destrucción de un activo. Aparte de eso, tenemos una funcionalidad para mintear nuevos activos, nuevos tokens, y solo el Asset Issuer puede hacerlo. Podemos quemar algunos minted tokens y solo el administrador del activo puede hacerlo. Podemos hacer algunas transferencias forzadas. ¿Y qué son las transferencias forzadas? Es una transferencia que se realiza sin solicitar permiso. Entonces, cualquier persona con el derecho de administrador puede transferir mi dinero sin preguntarme si está permitido hacerlo. Como mencioné anteriormente sobre el freezer puede congelar un activo en una cuenta específica, así como toda la clase de activos. Tenemos la acción opuesta al mecanismo de congelación llamada DOO. También podemos cambiar la propiedad del activo con Transfer Ownership, y solo el propietario actual del activo puede transferir la propiedad a otra persona. Es decir, la razón para hacerlo puede ser cualquier cosa. Por ejemplo, el Asset Owner no tiene tiempo para pensar en ese activo, no tiene tiempo para jugar ni cuidarlo. Entonces puede transferirlo a cualquier otra persona. Además de transferir la propiedad, el Asset Owner puede trabajar con los metadatos del activo, establecer metadatos para el activo. También puede borrar los metadatos del activo y también administrar los roles del activo. Me refiero a los roles que describí anteriormente con setTeam. setTeam es un extrinsic para establecer los roles como Owner, Issuer, Freezer, Admin, etc. Aparte de las Privilege Calls, también tenemos Permissioned Dispatchables. Estas son solo extrinsics forzadas de la Asset Palette y solo pueden ser ejecutadas por cuentas que cumplan con los requisitos descritos en la implementación del origen de la transacción forzada. Hablaremos más adelante sobre el origen de la transacción forzada. Así que recordad que para esas extrinsics, nuestra cuenta debe cumplir con los requisitos descritos en esa implementación. La primera extrinsic se trata de la creación forzada. La creación forzada de activos. Y es más o menos lo mismo que la creación regular de activos. Pero en ese ejemplo específico, una cuenta no necesita pagar ningún depósito por la creación del activo. No se bloquea ningún depósito para la creación de activos. Además de eso, esa cuenta puede administrar los metadatos, es decir, establecer o borrar metadatos. También puede establecer el estado de los activos y también cancelar la aprobación. Habiendo descrito las posibilidades con la palette Assets, hablemos de las dependencias con otras palettes, herramientas, etc. Imaginad una situación en la que alguien necesita utilizar la palette Assets en su propio runtime.
Esa persona, ese desarrollador, ese equipo, esa entidad necesita implementar la configuración para la palette. Y en esa configuración hay algunos atributos que están vinculados con otras palettes. Y uno de los atributos, uno de los rasgos, uno de los comportamientos que deben implementarse para la palette assets es una currency trait. Y en la mayoría de los runtimes que he visto con Substrate, esto se encuentra con la balances palette. También tenemos el origen de transacción forzada. Entonces, este es el mecanismo que describe el comportamiento de quien puede activar acciones forzadas. Y en parachains, como en el caso de la statement se hace con la palette sudo. También tenemos el create origin trait y se trata de establecer quién puede crear un nuevo activo. En un activo regular, básicamente solo puede ser una cuenta. Pero en una bridge operation tenemos un atributo diferente. Me refiero a que cuando hablamos de bridges y assets y bridge assets, hay otra forma de manejar y crear bridge assets, pero hablaremos de los puentes en el futuro en nuestra sesión de aprendizaje. Lo último que voy a cubrir es el uso de la palette en el ecosistema. Cuando alguien solo necesita trabajar con fungible assets, puede usar el asset en el runtime. Puede ser en una solo chain, puede ser en una parachain o puede ser en una parathread en el futuro. Entonces, eso es para el uso regular de activos. Pero tanto en Polkadot como en Kusama tenemos parachains dedicadas para trabajar con activos, tanto fungibles como no fungibles. Esas parachains se llaman StateMint en Polkadot y StateMine en Kusama. Y en esas parachains se utiliza la palette assets para jugar y gestionar fungible assets regulares. Y eso es todo por mi parte. Abhishek, la palabra es tuya. Así pues, esto es StateMint, como mencionaba Daniel. Existen StateMine y StateMint, que son parachains de activos. Disponen del runtime module Palette Assets. Y aquí podéis ver los activos que existen en StateMint. Cualquier titular de DOT puede crear su propio activo reservando algunos de sus DOT y tomando un asset ID, que es un U32, y pueden darle un nombre a su activo. Y como mencionó Daniel, podéis asignar diferentes roles tanto a vosotros mismos como a otra persona. Así que tenéis roles como Freezer, Owner o Admin. Ahora pasemos a nuestra cadena local, donde podemos ver algunas de estas acciones de la Palette Assets en vivo. Cambiaré rápidamente. Genial. Estoy ejecutando la plantilla del nodo de Substrate y aquí podéis ver que tengo dos activos llamados Cake y Cookie. Y Alice y Bob son sus propietarios respectivamente. Tienen un suministro de 50 aquí. Y esto fue creado en el Genesis. De hecho, escribí esta configuración de activos en el archivo de especificación de la cadena. ¿Qué es lo que hacéis si queréis iniciar vuestra cadena con un estado inicial? Y aquí mismo podéis crear un nuevo activo para vosotros bajo la pestaña de red en los activos. Primero hablaremos sobre la creación de activos. Después intentaremos mintear algunos tokens, luego los transferiremos y finalmente los destruiremos. Entonces podéis pensar en esta demostración como el ciclo de vida completo de un activo. Mantendremos las cosas simples. Diremos que Alice y el nombre del activo, tal vez LSP o Deep Dive. Y pongámosle un símbolo, ICE, con 3 decimales y un saldo mínimo de 9. Y el asset ID es 3.
Aquí veréis que se necesitan dos acciones. Una para definir las características de vuestro activo y la otra para especificar el rol. Issuer, freezer. Esto puede ser cualquier otra persona. Pero para los fines de esta demostración lo mantendremos simple. Así que todos son Alice. Alice tiene privilegios para realizar esas llamadas que Daniel mostró. Alice puede emitir tokens y Alice también puede congelar, lo que significa detener todas las transferencias en la cadena. Entonces procederemos a crearlo. Firmamos ambas transacciones aquí. Así que 2 veces. Y en la esquina superior derecha podéis ver que se creó y se reservó un saldo. Dependiendo de la configuración de vuestro runtime, se reservará una cierta cantidad para que no todos puedan tomar almacenamiento en cadena. Se ha creado DeepDive con el asset ID 3 y ahora procederemos a mintear algunos tokens para Alice primero. Recordad que el saldo mínimo que he definido es 9, así que puedo continuar y hacerlo. Polkadot.js es inteligente y no me lo permitirá. Entonces procedamos a hacer 1000 de estos. Lo firmamos. Y listo. Tenemos 1000 tokens de ICE y lo siguiente que quiero cubrir es cómo los transferimos, porque es un activo y necesitamos transferirlo de alguna manera. Sí, aquí hay otra pestaña. Bajo Balances, si aún no hubiera minteado tokens de DeepDive, no los veríais aquí. Así que solo porque los mintee, ahora podéis ver que muestra que Alice tiene 1000. Podemos ir a esta aplicación y enviar algo de dinero a Bob. Veamos. O ¿por qué no a Charlie? Enviémosle a Charlie. Quizás 20. Y listo. Charlie ahora tiene 20 tokens de ICE. Algo a tener en cuenta aquí es que se marca como suficiente en el campo Sufficiency. Entonces hay este concepto de Asset Sufficiency, que básicamente dice que si el activo es suficiente y si alguna cuenta tiene un activo suficiente, entre comillas, no necesita tener el depósito existencial de tokens que está relacionado con la cuenta de saldos. Si recordáis, en general en Substrate y Polkadot necesitáis tener un saldo mínimo para tener almacenamiento en cadena. Y si vuestro saldo cae por debajo de eso, vuestra cuenta es eliminada. Pero los activos y la misma idea se aplican aquí. Así que StateMine os permite tener activos suficientes. De modo que, si una cuenta tiene un activo que está marcado como suficiente, tendréis un registro en la cadena. Así que eso es algo que quiero cubrir. Y solo porque comencé con Cake y Cookie desde el Génesis, automáticamente se marcan como activos suficientes. Si cambio a Cake, veréis que está marcado como un activo suficiente. Otra forma de verificar toda esta información es en el estado de la cadena. Así que iré a Assets. Y puedo escribir el Asset ID que quiero verificar. O puedo eliminar la opción y veréis que me muestra todos los activos que están en almacenamiento actualmente. Y solo para el activo 3 que acabamos de crear, la suficiencia es falsa. Para el resto de ellos es verdadera. Así que la suficiencia es verdadera aquí. Sí, eso es algo para tener en cuenta. Y vayamos a congelar algunos activos. Así que iré a Extrinsics. Recordad, Alice tiene todo el control, así que ella es la administradora de los tokens ICE. Intentemos congelar algunos tokens. Aquí veréis que hay dos freeze calls. Una es freeze para una persona en particular y la otra es freeze el activo entero. Freeze Asset ID
tomo un ID y congela todas las transferencias. Y esto es en realidad uno de los pasos preliminares que debéis seguir si estáis tratando de destruir el activo. Como mencioné al principio, estamos tratando de cubrir todo el ciclo de vida del activo, desde la creación hasta el minting, la transferencia y finalmente su destrucción. Entonces aquí, primero vamos a seguir adelante. Ya que nos acercamos a la destrucción, congelaremos ese activo. Así que simplemente enviaré esta transacción. Y podéis ver que se completó. Y ahora, si intento hacer una transferencia de saldo, debería fallar. Así que le enviaré algo a Charlie. Sí, y está por debajo del mínimo. Oh, supongo que esto es otra cosa. Así que solo para asegurarme, lo haré de 20 de nuevo. Y... Oh, tengo el equivocado. Era Deep Dive. Ese es mi error. Así que enviaré 10. Y debería fallar. Sí, como dije. No como antes. Así que esto es lo que esperábamos. El activo se ha eliminado. Y la otra call que mencionó Daniel también es la función para revertir o descongelar que revertirá esta acción que acabamos de hacer. Así que volvamos a Extrinsics, Assets, y aquí encontraréis DOE. DOE revertirá lo que acabamos de hacer. Y después de mostrar eso, el activo volverá a la vida. Así que sí, finalmente comencemos a destruir este activo. Queremos deshacernos de él. Entonces hay un proceso para deshacerse de él. Primero llamamos a la acción Start Destroy. Luego eliminamos todas las aprobaciones y todas las cuentas que poseen ese token. Las aprobaciones, como mencionó Daniel, son como delegated calls. Queremos eliminar todas esas aprobaciones y todos los saldos de las cuentas. Y finalmente podemos concluir el proceso con Finish Destroy. Voy a guiaros a través de todo eso. Entonces comencemos con Start Destroy ID. ID 3. Procedamos a enviar la transacción. Como no creamos ninguna aprobación, no necesitamos pasar por ese paso. Y ahora iré a Remove Account. Así que vamos a ver Destroy Accounts. Creo que era esta la call. Y finalmente lo concluiremos con Finish Destroy. Ahí está. Solo le eché un vistazo aquí. Entonces, ahora no deberíamos ver ningún rastro de ese activo. Y sí, desapareció. El token ICE fue eliminado por completo. Así que este fue el ciclo de vida completo del activo. Hay otras calls como crear aprobación. ¿Cómo se llamaba? Transfer Approvals. Dejadme mostraroslo rápidamente. Creo que se llama Approve Transfer. Sí, creo que era esta. No podemos usar Asset ICE3 porque recordad que fue destruido. Y Charlie tiene acceso ahora. Sí, algo así. El número que voy a escribir aquí es grande porque hay 10 decimales en el Asset ID 1. Así que diré 20 seguido de 10 ceros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Enviaré la call aquí mismo. Sí. Entonces, como Charlie, deberíais poder usar los tokens que Alice acaba de aprobar. Así que procederemos a transferirlo. Asset ID 1 lo enviamos, digamos, a Ferdi.
Esto fue el propietario. Así que Alice es la propietaria. El destino es una cantidad, digamos 15, seguido de 10 ceros. Espero que esto no tenga problemas con el saldo mínimo. Así que no lo llenaremos por completo. Lo mantendremos en una fracción. Debería funcionar. Sí, lo sabía, ahí está. Permitidme verificar rápidamente cuál es el saldo mínimo allí. Creo que es 10. Sí, es 10. Entonces, 15... Así de fácil, Charlie puede enviar tokens. Vamos a verificarlo. Ferdy tiene 15 cake. Y entonces, Alice confió en ese chico. ¿Cuál era su nombre? Olvidé su nombre. Pero sí, eso fue básicamente la transfer approved en pocas palabras. Así que eso es todo para la demostración. Creo que es el turno de Héctor. Entonces, Héctor, te toca a ti. Muy bien. Ahora vamos a hacer un recorrido paso a paso de la Assets Palette. Y antes de comenzar, quiero compartir con vosotros que en lugar de entrar en detalles sobre cómo funciona la palette y cómo funcionan los extrinsic, lo que quiero demostraros es cómo vosotros, como constructores y desarrolladores, podéis utilizar todas las interfaces o implementaciones que proporciona la Assets Palette y cómo podéis depender de esas interfaces para utilizar la Palette Assets en vuestra palette personalizada. Quiero comenzar recordando dónde podéis encontrar el código de la Palette Assets. Básicamente, está en el repositorio de Substrate, bajo el directorio Frame, donde tenemos todas las palettes de Frame, y específicamente la carpeta Assets es donde podéis encontrar todo el código junto con su documentación. Podéis ver un par de cosas que ya mencionamos. Podéis obtener la descripción de cada funcionalidad, conflictos y demás. Si ahora vamos al código de la Palette Assets, revisaremos la estructura rápidamente. Comencemos hablando sobre el trait de conflictos. Este trait que básicamente define qué tipos van a recibir del runtime. Y tenéis, por ejemplo, el parámetro del asset ID, ¿verdad? Esto es importante, en mi opinión, la divisa. Si verificáis qué tipo se espera aquí, es una divisa reservable. Y esto es importante porque, por ejemplo, si buscáis este tipo en el extrinsic create, podéis ver que una vez que el activo es creado, tenéis vuestro saldo, ¿verdad? En este caso, proveniente de la reserva de tokens nativos. Y eso es gracias a este tipo. Ese es el trait de conflictos. Y tenemos el tipo de divisa. Y este tipo de divisa recibe una divisa reservable. Y básicamente, si os metéis en el extrinsic create o call de creación, veréis que aquí ese tipo de moneda se está reservando. Como mencioné, si queréis tener más detalles sobre cómo funciona este mecanismo, podéis ir a la sesión de Palette Balance que hicimos en el Deep Dives. Podéis tener una descripción completa de esto. Entonces, si volvemos al trait de conflictos,
Aquí, por ejemplo, tenéis el asset deposit, que es el tipo que básicamente establece qué cantidad, cuánto era la cantidad que necesitáis usar o reservar para crear vuestro activo. Y luego hay uno que es muy interesante y es bastante nuevo. Se agregó hace como 5 meses, en el momento de la grabación, que es el callback handle. Así que esto fue interesante, no conocía su existencia. Básicamente, una vez que creáis vuestro activo, podéis tener una función callback, ¿de acuerdo? Y creo que eso es muy útil. Básicamente, podéis configurar y configurar esa callback desde vuestro runtime. Por ejemplo, este es el runtime para StateMine. En este caso, StateMine no configura ningún callback handle, pero sí, básicamente podéis hacerlo desde aquí. Podéis definir vuestra propia callback y sí, básicamente compartirla aquí. Este es un ejemplo de cómo podéis configurar en vuestro runtime la Assets Palette. Aquí tenéis un par de valores que están definidos, como por ejemplo el Asset Deposit, el Account Deposit, la Approval. Son como algunos valores que podéis configurar aquí. Por ejemplo, tenéis el Create Origin, que básicamente son los orígenes permitidos para crear activos. O por ejemplo, el Force Origin. Si venís aquí, veréis que podéis forzar. Si queréis forzar el estatus o forzar la creación de un activo, así es como podéis configurar ese origen para forzar status o creaciones. Pero cuando comencé este recorrido, básicamente dije que quería mostraros cómo podéis utilizar todo lo que la Palette Assets os proporciona. Podéis usarlo en vuestra propia palette y eso es lo que vamos a hacer. Si tomamos la estructura de carpetas de activos, la Palette Assets, podéis ver que en la carpeta Source no solo está el código de la palette, sino que también algunos archivos interesantes. Y si queremos hablar sobre la Assets Palette, no podemos describir cómo funciona sin hablar de los Fungible Traits. Estos Fungible Traits no son parte de la Palette Assets en sí. ¿Cómo decirlo? Pero está muy relacionado con ella. Están estrechamente relacionados, si queremos decirlo así. Podríais tener vuestra propia implementación de una palette que maneje tokens o activos y podríais depender del Fungible Trait para definir vuestro comportamiento compartido o vuestras interfaces, si queréis llamarlo así. Tenemos algunos aquí. Por ejemplo, Inspect. Esto sería como una interfaz para consultar o inspeccionar qué activos se han creado. Podríais, por ejemplo, implementar una función que obtenga la emisión total de nuestro activo proporcionando el Asset ID. Podríais obtener el saldo o luego usar Can Deposit y Can Withdraw, que son más avanzados. Luego tenéis Inspect Metadata. Esto se utiliza básicamente para, como Abhishek mostró en la parte anterior de esta sesión de aprendizaje, básicamente podéis inspeccionar el nombre del activo, el símbolo o los decimales. Recordad que al crear un activo tenéis dos etapas diferentes. Primero creáis el activo y una vez que el activo está creado, luego asignáis los metadatos, ¿verdad? Así es básicamente como cuando creáis un activo desde el Asset Stuff en Polkadot.js, se están ejecutando estos dos pasos.
Primero se crea el activo y luego se establecen los metadatos. Y luego tenéis, por ejemplo, el mutate trade, donde podéis, por ejemplo, mutar el estado de un activo. Y aquí tenéis mint into y born from. Podéis entender o imaginar qué es lo que está haciendo, qué tipo de mutación se hace en el activo. Básicamente os permite crear más tokens o cambiar el suministro de vuestro activo. Pero esto es solo un fungible trade. En este punto, solo teniendo esto, la Assets Palette no puede hacer nada con eso. Por eso, si vamos a de nuevo a las carpetas de la palette Assets, veréis que tenemos Impl Fungibles. Entonces, si vamos a Impl Fungibles, lo que básicamente está haciendo es decir, vale, para mi palette, para esta palette, que es la palette Assets, voy a implementar el Fungibles Trade. Debo decir que esta palette requiere el Fungibles Trade. Y si, por ejemplo, vamos a entrar... Bueno, podemos decir que aquí tenemos este inspect, que es el que mencionamos antes. Tenemos este inspect metadata. Y lo que estamos haciendo aquí es básicamente decir, vale, vamos a implementar ese trade que vimos antes que tiene un comportamiento específico. Luego, lo que vamos a hacer aquí es decir, vale, ¿qué funciones o qué implementación vamos a usar para esto en particular? Entonces, si quiero implementar mi Fungibles Mutate Trade en la Palette Assets, lo que básicamente haré es llamar a esta función self-do-mint. Y bueno, decimos dónde se definen estas funciones. ¿Qué está haciendo esto? La Palette Assets tiene este archivo de funciones donde, por ejemplo, podéis buscar do-mint y aquí tenéis el código específicamente que se está ejecutando en do-mint. Así pues, básicamente este input fungibles tiene este mint into, ¿de acuerdo? Y con las funciones, exactamente lo que está haciendo el código. Así que si vamos aquí, vamos a, por ejemplo, en la palette. En este caso, no tenemos específicamente, ¿cómo decirlo? Como un mint into. Pero veréis dónde se usa esto. Así que, bueno, haciendo un pequeño resumen, tenemos el input fungible. Entonces tenemos el fungibles trade que define un comportamiento compartido. Luego tenemos el input fungibles donde dice para esta paleta vamos a implementar esas interfaces del fungibles trade, el cual es el mutate, es el inspect y también tenemos el transfer. Y una vez que definimos esto, básicamente con este patrón con el do-action en las funciones, decimos qué código vamos a ejecutar. Y bueno, básicamente lo que dije es que os mostraré cómo podéis usar todas estas interfaces que la Assets Palette proporciona en vuestra propia palette. Y por eso lo que haré ahora es mostraros el código de un Substrate DEX. Entonces, esto es como una palette no productiva, que básicamente crea o implementa un exchange descentralizado. Esto no es productivo, no tiene ningún propósito rentable. Pues simplemente, básicamente fue una práctica interna que hicimos en el equipo para profundizar en cómo interactuar con todas estas interfaces de la Palette Assets. Pero de ninguna manera esto muestra algún tipo de valor económico real en esta palette. Además, no debéis implementar este DEX en vuestros runtimes de producción.
Pero podéis usarlo si queréis para, no sé, iniciar una red de prueba y básicamente jugar con los tipos de la palette assets. Así que echemos un vistazo a esta palette, esta Dex palette. Entonces, lo que tenemos aquí en el config trade, tenemos, por ejemplo, quiero mostraros que definimos un type assets y básicamente requerimos que este tipo cumpla con los tipos inspect y luego el transfer. Esto, básicamente, si vamos a esto, se requiere que ese tipo implemente, ya sabéis, los mutate y transfer traits. Y también, en el asset registry, vemos que también se requiere el inspect y requiere en este momento el trait de mutate, el de create y el de destroy. Y todo esto vuelve de nuevo a el fungible trait, que básicamente es proporcionado por el frame support. Así que tenéis estos types, los assets y el asset registry. Y esto es lo que se llama acoplamiento laxo. Cuando queréis acoplar laxamente vuestra palette, en este caso estamos acoplando laxamente esta Dex palette con la Assets palette. Entonces, esta es la forma de hacerlo. Definís vuestros shared behaviors en traits y los implementáis. Y luego, al exponer todos esos shared behaviors o traits, podéis acoplarlos laxamente en vuestra propia palette. Esto es interesante porque echemos un vistazo, por ejemplo, a la función de addLiquidity de esta palette. Lo que está haciendo, después de toda la lógica básicamente del DEX, de la cual no entraré en detalles, básicamente está llamando al método AssetsTransfer y también el Asset Registry está llamando al mint_into. De cómo esta palette puede implementarse en el runtime, aquí tengo un ejemplo del parachain Trappist. Nuevamente, esta también es una parachain no productiva, es una muestra. Una parachain utilizada básicamente para mostrar nuevas características y cosas así. Pero lo que quería mostrar en este caso específicamente es que cuando implementamos la palette Dex en nuestro runtime, básicamente estoy configurando o proporcionando en el assets type y en el assets registry type estoy proporcionando la instancia completa de activos. Entonces, esta instancia de assets, si voy a la construcción del runtime, básicamente es la palette assets. Entonces, cuando estoy haciendo un mint into en el asset registry en mi palette, lo que se está ejecutando básicamente es este código en las funciones. Esto es lo que sucederá con el activo y básicamente está sucediendo gracias a este grupo de fungible traits. Las impulse, implementaciones para los fungible traits en la assets palette y finalmente estas funciones que son el código que está manipulando el almacenamiento de los activos y demás. Lo cual también creo que tiene sentido ir al almacenamiento. No específicamente a todos los elementos de almacenamiento en este caso. Pero sí, tenéis el activo, que básicamente es un mapa de almacenamiento con el asset ID, que básicamente almacena los detalles del activo. Tenéis las aprobaciones y también tenéis los metadatos. Entonces, básicamente este archivo de funciones está manipulando todo esto de una manera en la que, al final, se manipulan todos estos elementos de almacenamiento.
Algo interesante sobre la Assets Palette es que, por ejemplo, Abhishek, cuando hablaba de la suficiencia para el activo, básicamente mencionó lo que puso en una configuración Genesis. En la Change Spec, él ya creó algunos activos. Entonces, cuando la red se puso en marcha, ya había algunos activos existentes como parte de la Change Spec. Y algo que es muy interesante sobre esto, y vosotros también podéis tomar inspiración para vuestras propias palettes, es cómo podéis establecer en vuestra Change Spec valores iniciales para las palettes. Y en caso de que deseéis iniciar una red con la palette Assets, pero queréis tener básicamente algunos activos ya instanciados y creados en vuestro primer bloque o en vuestro bloque Genesis para vuestra cadena, es básicamente así. Deberíais proporcionar en la Change Spec estos tres vectores, donde básicamente configuráis los activos, lo que deseáis crear, proporcionáis aquí información diferente, luego tenéis, bueno, aquí dice, si queréis ser específicos, el ID, el owner, la sufficiency y el minimum balance en el vector para los metadatos. El ID, nuevamente, el name, el symbol y los decimales. Y por último, las cuentas. ¿Qué cuentas están básicamente recibiendo o si deseáis dar un saldo inicial para el activo en vuestra Change Spec? Aquí tenéis toda la descripción sobre cómo se ejecuta esa inicialización en vuestra Change Spec. Por último, algo que quiero mostraros y que creo que es genial es que en el archivo de types de esta palette tenéis este convertidor balance to asset balance. Esta es una estructura que básicamente funciona como un convertidor y lo que hace es tomar un saldo, si no me equivoco, creo que del currency trade, y lo convierte en un saldo de activo. O si lo simplificamos, es un balance off y un asset balance off. Básicamente proporcionáis un saldo, digamos del palette balance, y lo convierte en un asset balance. Y la forma en que este convertidor usa para convertir un tipo en otro es comparando el minimum balance establecido para ambos. Entonces, el depósito existencial en otros términos. Está documentado aquí. Y si quisierais ver cómo se implementa esto, podríais ir a StateMine y podríais ver que se utiliza para la palette Asset TXPayment, que es una palette que os permite pagar tarifas en la red con un sufficient asset. Y la cantidad de activos que necesitáis pagar, en lugar de la cantidad de tokens nativos, está determinada por este convertidor. Así que esta es la revisión. Estamos llegando al final de esta sesión de aprendizaje, pero esto fue una revisión rápida del código sobre cómo se construye la palette Assets y cómo podéis usarla a través de estos fungible traits o shared behaviors en vuestra propia palette. Gracias a todos por participar en esta sesión. Espero que hayáis disfrutado de nuestra sesión y nos vemos la próxima semana.